ya estamos de regreso aquí en Ángulos. Como decíamos antes de la pausa, vamos a hablar acerca de lo que abrió en términos políticos y de política binacional el discurso de apenas 30 segundos que veíamos antes de el corte que pronunció Alejandro González Iñárritu al subir por tercera ocasión a el escenario de los Óscares a recibir una de esas estatuillas, por cierto la más importante, la de mejor película del año para Birdman, que por cierto si no la han visto hay que verla, es una gran película. Y bueno, pues en esos 30 segundos puso en jaque por lo menos a dos gobiernos con un asunto que se planteó y el otro que dejó perfectamente claro, el de la migración. De acuerdo con cifras que da a conocer el INEGI, que a su vez toma de algunos organismos como el Buró del Censo de Estados Unidos y de Seguridad de allá de Estados Unidos, hay aproximadamente 11.5 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos, de los cuales 59%, es decir, 6.8 millones son mexicanos. De esos mexicanos, hay un mexicano en por lo menos 5% de cada una de las viviendas de los Estados Unidos. Y la gran mayoría de ellos se encuentran en estados como California, donde nos ven a través del 31.2, como Texas, como Illinois y como Arizona. En el resto de los Estados Unidos está el 33% de la población inmigrante ilegal. Pero lo más importante de todo es que, de acuerdo con las cifras de los organismos internacionales, habría una gran mayoría de estos mexicanos, 63%, que estarían en riesgo de que se separe su familia porque algunos integrantes de la familia ya son ciudadanos o hijos de ciudadanos estadounidenses, por lo tanto se les da la naturalización. Y la mitad, el 63%, más de la mitad, 63% de ellos no son legales, por lo tanto, si hay una redada, por ejemplo, en su comunidad, podrían separarse a la familia, por lo tanto, el drama humanitario sería mayor. De eso estamos hablando cuando abre la puerta al tema de la migración y de que ojalá en México tengamos un mejor gobierno, Alejandro González Iñárritu. Y para hablar acerca de este asunto tenemos el gusto de darle la bienvenida a Jorge Rocha. Jorge, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Y también a Jesús Estrada. Bienvenido, Jesús. Ricardo, Jorge, buenas noches. Gracias. Bueno, primero preguntarles entonces, visibiliza un tema que ahí está y que tenemos al menos pues 3 sexenios tratando de resolver. Recordamos la enchilada completa de Jorge Castañeda, que nunca se dio, ¿no? Sí, no, bueno, lo primero que hay que decir es que el tema cobra relevancia porque finalmente es digamos, uno de los eventos más vistos a nivel mundial, ¿no? La entrega del Oscar. Además, Iñárritu lo hace exactamente en el momento, digamos, cumbre del programa, que es cuando se recibe el premio a la mejor película. Entonces, digamos que tenía prácticamente, yo podría decir, todos los reflectores puestos. Obviamente, todos los reflectores de Estados Unidos, muchos reflectores de México, y además que son palabras de un cineasta, de un artista. Digamos, si eso lo hubiera dicho un político, entonces digamos que sería, digamos, algo más o menos normal y esperable. Pero bueno, lo hace un artista, lo hace en uno de los programas más vistos en el año y además lo hace en el momento culmen del programa. Entonces tiene una altísima visibilidad, ¿no? ¿Y qué es lo que muestra González Iñárritu? Evidentemente hace una crítica, digamos, al gobierno norteamericano, en el sentido de que llaman muchos años de una petición o intentos de petición del gobierno de México de regularizar la estancia de muchos mexicanos que están allá, por un lado. La otra, de ampliar estas políticas de trabajadores temporales, que es, digamos, otro sector también de gente que se va para allá. Y por supuesto el que las medidas de trato hacia los mexicanos en Estados Unidos que luego vemos en las noticias sea mucho más humanitario, ¿no? Estos escándalos recurrentes de policías que matan o que golpean de una manera despiadada a mexicanos por el simple hecho de ser migrantes, pues también digamos que son parte de las otras condenas. Para mí, digamos, el tema fundamental, el tema central de esto es que Estados Unidos sigue necesitando mano de obra barata, mexicana, para sobre todo 3 sectores, que es lo que han dicho muchos gente que analiza este tema: para sector de agricultura, para sector de servicios y para la construcción. Fundamentalmente esos son los sectores donde los mexicanos
se están empleando. ¿Y por qué es el atractivo de los norteamericanos de contratar mexicanos? Lo decía los jesuitas que trabajan con migrantes, Vladimiro Valdés, un jesuita que ha trabajado por muchos años ese tema. Él afirmaba que más o menos el costo promedio que se le paga a un trabajador irregular en Estados Unidos es de 1/3 del salario que tendría que percibir. Entonces, cuando tú contratas a una persona ilegal, bueno, entre comillas ilegal, sin documentos más bien, entonces tu posibilidad de ganancia es de 2/3 de su salario, ¿no? Y además, obviamente, entre más difícil sea la llegada de un mexicano a un lugar de trabajo, que es lo que hemos estado viendo en los últimos años, eso lo que provoca es que estas personas acepten cada vez condiciones más precarias de trabajo por la dificultad que implica el poder llegar allá. Entonces los patrones prácticamente pueden, poner las reglas del juego que ellos quieren, ¿no? Tanto en cuestión salarial como en cuestiones de trabajo. Y es un tema que ahí está puesto, se ha señalado, hay muchos estudios al respecto, pero ni el gobierno de Estados Unidos ha querido aceptar cambiar estas reglas. Yo creo que sobre todo por un tema económico. Bueno, también hay parte, obviamente, temas políticos. Y tampoco el gobierno mexicano ha sido lo suficientemente capaz de hacer una presión verdadera hacia Estados Unidos para que estas situaciones cambien. Entonces, lo que hace ayer González Iñárritu es volver a poner un tema sobre la mesa, vuelvo a repetir, con este reflector internacional que tenía ayer. Claro. Y para ilustrar el tema de lo que está diciendo Jorge, de acuerdo con las cifras que el INGE facilita y que a su vez toma de organismos de Estados Unidos, 7 de cada 10 migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos forman parte de la población económicamente activa. Esto es también que es gente mayor de edad que se va a trabajar a los Estados Unidos, y un dato también que llama mucho la atención: 5% de los que en este momento están allá, de esos 6.8 millones de mexicanos, son niños que también están en un riesgo especial en caso de que alguno de sus padres lo deporten. Regresamos después de esta pausa para dar la palabra a Jesús y también hablar acerca de cómo impacta eso en México, porque hay que recordar que es un asunto binacional. Si se van de aquí es porque no hay oportunidades, y por cierto, Jalisco es uno de los estados con más emigración justamente por falta de oportunidades. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos, platicando acerca de la situación de los migrantes de México en Estados Unidos, pero también aquí en Jalisco, la repercusión económica que tienen. Jorge Rocha nos decía antes de la pausa que hay una razón económica y que hay 3 sectores específicamente donde se insertan los mexicanos, y decíamos que de acuerdo con datos del INEGI obtenidos a su vez del Buró de Estados Unidos y de otros organismos de gobierno estadounidense, 7 de cada 10 mexicanos que no tienen documentos y que hoy viven en Estados Unidos forman parte de la población económicamente activa. ¿Tú cómo viste el discurso y cómo ves las repercusiones políticas que está teniendo, Jesús? Pues el discurso creo que no viene a aportar algo nuevo más allá de lo que denuncian prácticamente todos los días organizaciones no gubernamentales aquí en México o en Estados Unidos. Lo único sí, bueno, lo que comentaba Jorge se da en el marco de estos reflectores puestos en uno de los eventos televisivos más seguidos en el mundo. Las repercusiones, quería como partir hablando de que el tema migratorio para mí está repleto de hipocresía de parte de los gobiernos, pero tremenda. Por una parte, y hablando de las repercusiones aquí en México, hay que entender que ciertamente es una cuestión, es un problema que tiene un origen más económico, un origen en el sistema capitalista neoliberal que tenemos. Históricamente ha habido periodos de migración de mexicanos a Estados Unidos, como el de los braceros, por ejemplo, entre los 40 y los 60, pero lo que hemos vivido en los últimos 30 años, ya prácticamente 20 años, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es otras formas de inmigración diferentes al sistema de los braceros, donde era una persona quien emigraba durante un periodo y regresaba aquí. Ya en los últimos 20 años son flujos de comunidades prácticamente completas que buscan permanecer en Estados Unidos, porque aquí se acabaron las oportunidades de empleo o de trabajar, sobre todo en el campo. Hay que recordar, esta apertura comercial comienza hacia el año 92 con
la modificación constitucional que llevó a permitir la venta de las propiedades ejidales a manos de la propiedad privada. ¿Qué pasó con esto? Pues comienzan a pulverizarse, a acabarse las oportunidades de producir en el campo. Los ejidos se ven, digamos, presionados por fuertes capitales transnacionales en muchos casos para construir hoteles o complejos de golf o agroindustrias que terminan, digamos, despojando de tierras a los pequeños productores para ellos vender berries, sobre todo es la última moda, las grandes corporaciones gringas, vender berries allá a Estados Unidos o otras formas. En los últimos años, presionados por el Tratado de Libre Comercio, se van acabando los subsidios para el campo, se van los precios del maíz, del frijol, dejándoselos en manos del libre mercado, van pauperizando, se van hacia abajo. Ya hoy en día no se pierden más bien los productores produciendo leche, produciendo cerdo, produciendo maíz. ¿Qué causa esto? Flujos migratorios, obviamente, porque no hay oportunidades. Eso hablando del caso rural. Obviamente, en el caso también industrial es una situación similar con el Tratado de Libre Comercio, que vino es a acabar con todas las industrias tradicionales que había aquí en México para dejar apertura para las grandes transnacionales, es decir, apostar por los sectores más competitivos como la electrónica, la alta tecnología, son capitales extranjeros. Las empresas privadas, tradicionales como las jugueterías, calzados, muebles, pues han perdido muchísimo. Otro sector también, el caso del comercio. ¿Qué ha pasado con las tienditas de las esquinas, las tienditas de abarrotes? Todas han sido arrasadas por las facilidades y las ventajas que tienen las grandes cadenas de supermercados o de minoristas. Así que son todas estas razones económicas que han llevado a muchísimas personas a emigrar y seguir emigrando. Ahora, en los últimos años se ha combinado con otro factor que es el tema de la seguridad, la inseguridad, mejor dicho, fomentada no solo por los grupos criminales, sino también coludidos con autoridades policiales o autoridades migratorias aquí en México, que han llevado también a muchísimas personas a tener que escapar de estas situaciones de inseguridad. Y es hipócrita por muchas razones también. Bueno, se deja a un lado el hecho de que el Tratado de Libre Comercio solamente estipuló el libre flujo de mercancías y dónde quedó el libre flujo de personas. ¿Por qué nunca vimos algo similar con el caso de la Unión Europea, que por cierto es otro tratado absolutamente neoliberal, pero cuando menos permitió el libre flujo de los ciudadanos de los países que son miembros, porque aquí no podemos viajar sin visa a Estados Unidos. ¿Y tampoco a Canadá? Tampoco a Canadá, por las razones que exponía Jorge al principio. Por una parte es el tema de los costos de la mano de obra barata para los industriales estadounidenses. Les conviene, digamos, seguir explotando a estos flujos de personas. Hipócrita también por la actitud del gobierno mexicano. Hay que recordar que desde hace no mucho tiempo ya está en marcha el llamado programa Frontera Sur, que se estipuló por acuerdos del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Barack Obama, que no es otra cosa que aplicar las medidas represivas de la frontera de Estados Unidos, llevarlas a la frontera sur de México. Ahora son las autoridades mexicanas las que hacen esas funciones de, digamos, como la patrulla fronteriza en la frontera de Estados Unidos. Ahora somos acá donde se tratan con de una manera inhumana a los migrantes que vienen sobre todo de Centroamérica. Hemos visto, por ejemplo, y nos conmovemos con las imágenes de esos casi centros de campos de concentración donde tienen a miles de niños al sur de Estados Unidos, niños migrantes. Nos conmovemos, pero no hemos echado un ojo a cómo están los centros de detención de migrantes aquí al sur de Estados Unidos, al sur de México, perdón, donde muchas ONGs pues, han denunciado esta situación lamentable. Y para rematar el tema de hipocresías, Barack Obama para mí es uno de los principales hipócritas que hay en este tema, porque primero hay que recordar que tiene el récord de deportaciones por encima de todos sus antecesores. Desde que él llegó, en promedio cada año están deportando a 400,000 personas. En el periodo desde Bush, con todo lo malo que vemos a Bush y que huele a azufre y todo lo demás, que tiene. Al año deportaba alrededor de 350,000 personas, mucho más con Obama. Y si quieres dejamos para el otro bloque la otra parte de la hipocresía, que es lo que viene con este programa migratorio que anuncia Obama. Sí, que en este momento está como una especie de empache y ha dicho el gobierno de Obama que tiene las manos amarradas, que más bien fue un juez de Texas, si mal no recuerdo, el que paró este asunto, ¿no? Pero bueno, y en lo que toca a México, porque parte de lo que dijo Iñárritu era que ojalá tuviéramos el gobierno que merecemos. También hay, por supuesto, es un dardo teledirigido que, claro, que cada quien pone donde gusta, ¿no?
Lo digo por el PRI, porque el PRI dijo, sí, por supuesto, estamos trabajando juntos para el gobierno que merecemos. Que es, bueno, pinche oportunismo y cinismo, ¿no? No, bueno, la respuesta del PRI fue totalmente inadecuada, inoportuna. Yo creo que se tuvo que haberse quedado callado, ¿no? Pues sí. Vuelvo a repetir, Iñárritu, ¿qué es lo que hace? Pues eso, poner en un escenario internacional, recuperar las críticas que hay sobre México. Recordemos que en este momento sigue habiendo condenas internacionales contra México por la situación que estamos viviendo. O sea, eso no se puede negar. Digamos, hablamos, por ejemplo, del informe sobre desapariciones forzadas que acaba de hacer la ONU, ¿no? Donde a México le va muy mal. Hoy, en estos días también, esta afirmación del Papa diciendo que ojalá que Argentina no se mexicanice, ¿no? Por el tema del crecimiento del narcotráfico. Es decir, lo único que hace González Iñárritu es volver a decir en un escenario internacional: el gobierno de México tiene muchísimos problemas y no está resolviendo prácticamente nada de lo que está pasando. Bueno, incluso también leí en este fin de semana algunos periódicos de circulación norteamericana como el New York Times hablando de la crisis política del gobierno de Peña Nieto. Entonces, en ese sentido me parece que desde aquí parecería sorpresivo, pero en el escenario internacional que alguien diga que el gobierno de México está haciendo mal las cosas ya es el común de las pláticas que podemos ver. Casi una redundancia, ¿no? pero justamente por eso lo decía, es un dardo que lanzó al aire y que cayó donde cada quien quiso. Hay quien dice que se refería a la Casa Blanca, hay quien dice que se refería a Ayotzinapa, hay quien dice que se refería a los desaparecidos, hay quien dice que se refería a la situación económica del país. O sea, cada quien ya le puso el mote que quiso. ¿no? Está muy amplio y muy políticamente correcto además, claro, como lo hizo. A mí, por ejemplo, me llama la atención es la palabra construyamos, creo que dice que construyamos el gobierno que merecemos. Puede sonar interesante porque puede suponer que más allá de una lógica electoral de tener el presidente, sino más bien construir una forma de democracia, me gustaría pensar más desde abajo, democracia directa, que lleve a otras formas de relaciones sociales, pero no creo que vaya por ahí su Mira, de hecho, su yo sabes que les voy a ser franco, después de lo que había hecho el año pasado Cuarón también, y de la carta al gobierno. Sí, es justo lo que les iba a preguntar, si cabría esperar 10 preguntas de González Iñárritu al presidente, como en su momento lo hizo Cuarón. Pues no sé si lo haga, ¿eh? Yo creo que Cuarón ahí tiene, digamos, un perfil más político que González Iñárritu. Yo la verdad, digo, y les voy a ser franco, al ver cómo se estaba planteando el asunto y sabiendo cómo se mueve este gremio de artistas, yo estaba esperando que González Iñárritu hiciera algo así como y nos siguen faltando 43. Claro, que se quitara una camisa, ¿no? Alguna cosa de ese tipo todavía mucho más fuerte. De hecho, a mí me pareció un discurso, después de lo que habíamos venido viendo, un discurso bastante políticamente correcto, sí, como dice Jesús, ¿no? Light para lo que se ha estado, digamos, moviendo en el escenario internacional, porque vuelvo a repetir ya, o sea, nadie en su sano juicio en el escenario global dice o defiende al gobierno de México. Nadie lo está haciendo, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a una pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de este asunto y de las implicaciones, si es que las va a tener o si lamentablemente va a ser pues una especie de momento que se va a diluir cuando estalle otro escándalo. Pongamos de otra casita que se descubra por ahí de algún funcionario federal. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos platicando acerca de la repercusión y de lo que visibiliza en su momento el discurso de 37 segundos de Alejandro González Iñárritu, en donde dice que espera que construyamos un nuevo gobierno, el gobierno que nos merecemos en México, y también que se arregle la situación de los migrantes, sobre todo en los Estados Unidos. Decíamos antes de la pausa, dejamos abiertos dos asuntos. Uno que querías abordar tú, Jesús, que tiene que ver con Obama y la migración, y cómo en este momento él ha venido diciendo que hizo lo que se pudo, incluso había promovido por ahí una serie de reformas que, si mal no recuerdo, les daban beneficios, por ejemplo, de tipo de seguro social y ese tipo de cosas, hasta una licencia. Sí, ¿no? La apertura, digamos. Ahora lo del nuevo plan que anunció a finales del año pasado, y que por cierto la semana pasada, no, este fin de semana un juez de Texas
se lo frenó. Lo que contempla es de esos 11 millones de personas migrantes que habla el INEGI que hay en Estados Unidos, que por cierto creo que se queda corto porque hay datos de ONGs que hablan de 20 millones. Pero bueno, de esos 11 millones se supone que con este plan de Obama alrededor de 4.5, casi 5 millones se podrían beneficiar, que son las personas, los que tienen hijos que ya son estadounidenses, es decir, migrantes que ya tienen hijos estadounidenses, o los que eran menores de 16 años hasta el 1 de enero del 2010, que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad. Ellos se les va a dar estos beneficios, que se trata de una acción diferida, es decir, que durante un periodo de 3 años no serán deportados y podrán tener permisos temporales de trabajo. Es un poco hipócrita porque se anunció estos beneficios y ojalá que sí puedan ayudar a estas personas, pero se queda corto. Desde mi punto de vista debería haber una amnistía general para todos los migrantes, en mi opinión. Pero más allá de eso está el detalle, lo que ya comentaba, los récords de deportación que tiene Obama, y también que a la par que anunció ese anuncio el mismo día, también dejó muy en claro que las deportaciones van a seguir y que de hecho va a fortalecer los programas de deportación mientras también se dan estas facilidades. Según él, la prioridad de las deportaciones solo van a estar enfocadas en las personas que tienen antecedentes penales, es decir, va a evitar que hayan delincuentes en Estados Unidos. La verdad es que salió un estudio del New York Times donde señalaba que solo el 20% de los deportados del año pasado, me parece, tenían antecedentes. 2/3 partes se trataba de personas, núcleos familiares que habían sido destrozados o rotos por el tema de la migración. Así que se pone esto muy en duda. Si esta ha sido la política que ha llevado hasta ahora Barack Obama, vamos a ver qué es lo que pasa con este plan, que bueno, de momento está detenido por este juez de Texas. Y hay grupos de la derecha también que obviamente se escandalizan. No imaginemos con dar amnistía total, sino tan solo con apoyar a 5 millones de personas, ¿no? A esto sí. De hecho, O sea, sobadita de lomo y garrotazo al mismo tiempo, ¿no? sí, lo que pasa es que también para Barack Obama, y por eso decía que no solo es un tema económico, hay una parte política importante. Hay algunos que, vuelvo a repetir, de esta gente que estudia el tema de migración, que habla que entre los mexicanos que no tienen documentos, los que sí tienen documentos y los hijos de mexicanos, estamos hablando de una población de entre 35 y 38 millones de personas. Es decir, este tipo de políticas, si realmente se llegaran a implementar, tendrían un impacto enorme, sería para toda esta población. Digo, obviamente hay un beneficio directo para aquellos que no tienen papeles, pero por supuesto que eso permea al resto de estas redes familiares que están ahí trazadas. Y por supuesto que Obama, en términos electorales, no puede quedar mal o hacer una política, digamos, sin esta hipocresía, como bien dice Jesús, que pueda impactarte a 35, 38 millones de personas. Y que ahí lo ¿no? interesante es que en Estados Unidos sí está muy claro como el péndulo, ¿no? O sea, en el caso de los demócratas, el partido al que pertenece Barack Obama, pues se vería beneficiado justamente por impulsar estas políticas, aunque no sean suficientes. Digamos, se ve como un guiño y como una acción más concreta que lo que han hecho los republicanos, que los republicanos son los que han apoyado, por ejemplo, a los que se dedicaban literalmente a cazar a balazos a migrantes en las fronteras, por ejemplo, en Arizona, y que ellos en las cámaras, donde por cierto todavía tienen mayoría, en contra de Barack Obama, han impulsado que no haya ni siquiera este tipo de flexibilización de las políticas migratorias y entonces ellos más bien le apuestan a otro tipo de voto que el demócrata no le apuesta, que sería como el su voto duro, que es el voto del blanco estadounidense que tiene una identidad que cree que se ve vulnerada con la presencia de otros grupos étnicos, principalmente negros y también latinos, ¿no? Entonces ahí está el péndulo, digamos, estirándose en beneficio de lo electoral. ¿Qué Sí, viene? Jesús. Sería quizá la pregunta o impactos aquí. Solo rápidamente creo que lamentablemente se va a mantener y puede ser incluso que aumente el flujo migratorio, sobre todo por las políticas de reformas estructurales que acaban de aprobarse aquí. Hay que considerar, si ya en el bloque anterior hablaba de estos antecedentes del impacto de las reformas del Tratado de Libre Comercio en los 90s, ahora hay que ver esto, por ejemplo, la reforma energética, cómo vamos a ver que va a comenzar a despojar de territorios, de tierras, de agua, de recursos a muchas comunidades. Que van a hacer todas estas personas? Me imagino que muchas van a tratar de recurrir a irse a Estados Unidos. Reforma energética, reforma del campo, por cierto, que está pendiente, que es la otra reforma grande, se supone que viene, y también los impactos de la reforma laboral, ¿no? Y lo que pasa es que el campo en México sigue sin tener políticas públicas para retener personas. O sea, además de lo que había dicho Jesús,
el modelo económico de producción en el campo es un modelo basado en el agrobusiness, no en lo que le llamaban antes las unidades familiares productivas, que era la que te hacía la retención de personas. Ahora lo que realmente se está explotando o incentivando es la creación de grandes empresas exportadoras de berries o de tequila o de de aguacate. o de aguacate, de lo que esté de moda. Y entonces la gente dice, bueno, de ser asalariado aquí para ganar 70 u 80 pesos al día a ser asalariado en Estados Unidos, que me voy a ganar $6 la hora, pues mejor me voy. Sí. O sea, no hay un incentivo real para quedarse, ¿no? Que eso es lo grave, ¿no? Así es. Y bueno, justamente, y solamente para cerrar la pinza, lo que decías tú hace rato, lo que pasa en la frontera hacia el sur, justamente algunas de las patronas que entrevistaba María Antonieta Flores Astorga en el especial que presentó la semana pasada en Señal Informativa, lo estamos repitiendo aquí en Ángulos, tenía que ver con eso, es que tampoco en los países de Sudamérica o de Centroamérica está habiendo políticas públicas que incentiven a que económicamente haya condiciones para que se queden los migrantes y que se la sigan jugando como se le están jugando con todos los peligros que hay en el camino para pasar por México y para pasar eventualmente hacia Estados Unidos. Y llegas a Estados Unidos y ya no es que la lograste, sino hemos visto la serie de asesinatos por manos de la policía de migrantes que ya estaban establecidos en Estados Unidos. El más reciente fue el de Antonio Zambrano en Washington, en Seattle. Exactamente. No, bueno, los gobiernos centroamericanos ahí, que parece, es el eterno actor que no aparece, también, digamos, tienen unos problemas de omisión terribles. O sea, las situaciones de pobreza de los centroamericanos son muy, muy lacerantes y ahí no tienen ningún problema de que se vayan. Y con lo que tampoco estamos haciendo nada en términos políticos en México. Así es. O sea, no vemos a un Peña Nieto reunirse con los presidentes de la región diciendo ¿y cómo le hacemos para resolver el asunto juntos? ¿verdad? Claro, eso sería, es que no hay política. O sea, no hay política en el sur más que la impuesta por Estados Unidos, que ya decía Jesús, que es poner dique en la frontera sur de México. Esa es la única política de facto que existe hacia el tema de migración para todo lo que es Centroamérica, cosa que es de lo más absurdo y por supuesto que atenta contra los derechos humanos. Bueno, pues todo esto fue lo que encueró, evidenció Alejandro González Iñárritu en 37 segundos y dejó a unos gobiernos, para citar las palabras de Jesús, exhibidos como, entre otras cosas, hipócritas. Gracias Jesús, gracias Jorge. Gracias. Hasta la próxima, pásenla muy bien, quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta pronto.